La política argentina va en busca de un nuevo milagro, el de transformar planes en trabajo. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Alcanzan los unicornios? ¿Alcanzan las empresas vinculadas con la economía extractiva, la de los commodities minerales, la de los fósiles? ¿Cómo hacerlo en un país en el que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo las pequeñas, las más pequeñas, han caído en cantidad un 10%? Esas, las pymes, son las empresas que más aportan a la absorción de una mano de obra poco calificada, que es la que está teniendo problemas en la Argentina por los niveles de pobreza. De eso vamos a hablar hoy en la repregunta con Vicente Donato. Gracias, Vicente, por estar aquí. No, gracias a vos, Luciana, mucho gusto. Bueno, Vicente Donato es la persona indicada para pensar esta cuestión del sector PYME, tan clave en la economía de una nación, aunque no sea tan glamoroso ese sector, porque es el director ejecutivo de la Fundación Observatorio PYME, es doctor en economía industrial, ¿no? Es doctor en Economía Industrial por la Universidad de Bolonia y economista por la Universidad de Buenos Aires. Además fue vicedirector de la Universidad de Bolonia en Buenos Aires hasta el año 2010. Es un especialista en el sector de las empresas y en la relación que tienen con el desarrollo económico en general. Integra la cátedra, es investigador del Departamento de Ciencia Política y de Economía de la Universidad de Bolonia, entre otras responsabilidades siempre vinculadas con ese sector. Donato, esta primera cuestión, la noticia de unicornios tecnológicos que se consolidan en la Argentina, pienso en Satellogic, o la consolidación de unicornios de comercio, ¿no? Como Mercado Libre o como Despegar, nos dan la ilusión de que ese es el rumbo para la inclusión en la Argentina. La inclusión de los trabajadores menos calificados, que son la mayoría en la Argentina, ¿alcanza con ese desarrollo económico en la pirámide superior, en el máximo, en el vértice superior de una pirámide económica, de desarrollo económico, de industrias? ¿O hay que pensar en otra base de desarrollo que incluya a otra gente? Claro, creo que, como bien dijiste, hay que pensar en otra base de desarrollo y como bien dijiste al inicio en la presentación, me parece que tenemos que tener un diagnóstico un poco más preciso de la situación productiva de Argentina y la relación que tienen estos distintos segmentos de la industria con el empleo, con la productividad, con la difusión territorial. Entonces, claro, tenemos en Argentina, a veces hablamos de un país poco productivo, pero en realidad, si nosotros bajamos un poco más la lupa y miramos cómo está conformado el sector productivo de Argentina, vamos a ver que tenemos grandes diferencias, tenemos estos grandes campeones de la economía del conocimiento, de las materias primas, de la energía. Ahora, esos campeones son, digamos, realmente campeones, van veloces. En los últimos 10 años, estos campeones aumentaron la cantidad de empleo, aumentaron la productividad, aumentaron su participación en la creación de trabajo del total de la economía. Pero claro, no son la cantidad de puestos necesarios de trabajo que necesitamos para cerrar la brecha de pobreza, de marginalidad que tenemos en el país, sobre todo porque estos son sectores muy intensivos en tecnologías, en recursos naturales, que no son, como decimos en economía, sectores intensivos en trabajo, son intensivos en capital, intensivos en recursos naturales. Y son intensivos en recursos humanos hiperformados, súper calificados que muy bien, estamos orgullosos, pero no son justamente los recursos humanos que tenemos en ese mar de marginalidad, de pobreza, de segmentación negativa de la sociedad argentina que fue adquiriendo en los últimos años. Entonces, tenemos que pensar alguna estrategia de integración, de desarrollo que no solo, digamos, compatibilice el desarrollo con estos campeones, sino que integre a estos sectores de la sociedad, que además son sectores en los cuales pueden aportar al trabajo, pueden aportar a la producción. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora, ¿es ese sector de trabajadores de menor calificación o de calificación media? Entonces son el recurso natural, el recurso humano natural
para ese conjunto que se llama PYME. Exacto. No a las grandes empresas, que son empresas de menos de 200 empleados. Nosotros calificamos, digamos, un poco siguiendo la terminología, sí, menos de 250, dice la Unión Europea, Banco Mundial menos de 200, sí, es decir, estamos ahí menos de 250 ocupados, es como nosotros calificamos. Y después, dentro de este gran segmento de menos de 200 ocupados, 200, 150, tenemos los de menos de 10, que son las microempresas. Entonces, comparando la evolución de la productividad de los últimos años, lo que vemos es que no solo la diferencia de productividad entre estos dos puntas es alta, que es normalmente alta en todo el mundo. Sí. Las grandes son intensivas en capital y las medianas y en tecnología y en conocimiento, las más chiquitas no. Entonces, una diferencia de productividad es una diferencia normal. Ahora, ¿cuál es una diferencia normal? 30%. Bien. 10% en Alemania, 30% en Italia. ¿Cuánto en Chile o cuánto en Uruguay, esa diferencia de productividad? También alta, también alta, también alta. ¿De qué orden? 100%. Digamos, aquí estamos no solo en una diferencia parecida a la de Chile y la de Uruguay, sino que se está ampliando de una manera muy notoria, porque la diferencia de productividad puede ser normal en estos segmentos, con países de menor nivel de desarrollo, pero cuando esa diferencia productiva empieza a diverger mucho, ahí estamos en un problema. El tema es la evolución, porque el tema han hecho, en 10 años pasó del 50% esa brecha al 123 o 124, ahora son números muy altos. Ahora, esa diferencia en Argentina, esa diferencia de productividad, lo que hace es que justamente todos los costos de una economía que está traccionada por sectores muy productivos, le pone un piso a los costos de esta economía, porque los que son muy productivos pueden pagar muy buenos salarios, pueden pagar justamente los impuestos. Un soldador en una gran empresa metalúrgica cobra un cierto salario. Si el gremio le reclama el mismo salario a una pequeña empresa metalúrgica, esa pequeña empresa tiene más dificultades para hacerse cargo de ese costo. Exactamente. Ese sería un problema. Ese es el punto. O la carga impositiva. Exacto. Y de manera que tenemos como diferencias de productividad tremendas, pero diferencias de costos que no son tan altas, por lo que vos mismo decís. El salario es básicamente casi uniforme. Claro, tenés la informalidad y entonces el salario de los informales es más bajo, pero nunca es tan bajo para compensar las enormes diferencias de productividad. La diferencia de productividad es unidades físicas. ¿Cuántas unidades físicas produce un trabajador? Claro, por eso la escala de la pequeña empresa, aunque tenga un trabajador que sale tanto como el trabajador de la gran empresa, es mucho menor. Producen menos unidades físicas. Claro, entonces, y eso se repite, no es en toda eso se repite sector por sector. De manera que lo que tenemos es un enorme problema de rentabilidad de las empresas más chiquitas, poco productivas, pero con costos bastante altos. Entonces, poca rentabilidad significa, ¿cuál es la consecuencia de la poca rentabilidad? Lo que vos mencionabas al principio. En los últimos 10 años desaparecieron el 10% de estas empresas. No puedo sostenerlas, cierran. No solo cierran, crean poco empleo. Las que no cierran no contratan tantos trabajadores. Despiden trabajadores o no toman. Exacto. Y las que toman, tal vez toman en la informalidad. Claro. Entonces tenemos como la consecuencia de esta diferencia de productividad tan grande y divergente es que menos empresas, menos empleo y más informalidad. Esa es la situación de la economía argentina hoy estructuralmente, de manera que es un error creer que toda la economía es poco productiva. Tenemos muchos campeones y tenemos este segmento. Ahora, ese segmento de pymes que se están volviendo muy poco productivas dadas estas condiciones, ¿cuánto representa en términos de empleo, no importa si formal o informal, en relación a todo el empleo privado en la Argentina? Claro, fíjate, 65% del empleo formal, pero 85, 87% del empleo total con los informales. De manera que es una masa de trabajadores tremendamente importante, que es la que genera también la distribución de la riqueza. Claro. Justamente, ahí tenemos el tema de la pobreza. ¿Qué es en este segmento la pobreza? Salarios con productividades tan bajas que no alcanzan para pagar los sueldos que decimos que justamente que hoy personas ocupadas no logran sostener la canasta básica familiar, ¿verdad? Entonces ahí la tesis que está señalando entonces, Vicente, quiere decir que
en la medida en que esas pymes que dan trabajo a un 80% de los trabajadores O más. argentinos o más, tomando el caso de los formales y de los informales, si hay menos, la manera de transformar planes en trabajo es que, porque son trabajadores menos calificados, aquellos que tienen planes, es que los absorban esas empresas que necesitan trabajadores menos calificados. Exactamente. Ahora, si esas empresas empiezan a cerrar y se reducen el 10%, esta utopía de transformar planes sociales en trabajo formal y asalariados formales productivos comienza a ser una falacia. O una falacia o una dificultad a la cual hay que atender con un diagnóstico correcto. Claro. El diagnóstico correcto es que en países donde de alguna manera nosotros tenemos unas diferencias enormes de productividad y divergencia creciente, no podemos tener políticas fiscales tan uniformes. Necesitamos apalancar a estas empresas. De alguna manera hay muchas recetas, hay mucho debate, pero está claro que estas empresas no tienen un problema financiero, las más chiquitas. ¿Qué quiere decir? Tienen, ¿No un, tienen problema, un problema tienen un financiero? problema productivo, Ajá. económico. ¿Financiero qué sería un problema Financiero sería que si les doy crédito voy a solucionar el problema. Ajá, no es tan fácil. No es tan sencillo, es decir, necesitamos, sí, obviamente necesitamos políticas crediticias, pero políticas crediticias No alcanza. que estén Claro. dirigidas al segmento y que no va a alcanzar, Claro. porque la productividad es un fenómeno complejo que hay que atender en distintos frentes. Entonces, Tema impositivo, decís, se suele decir en la Argentina que es un país que tiene demasiada carga impositiva sobre las empresas, por eso los productos son más caros, entonces que hay que bajar impuestos. ¿Habría que bajarle impuestos a todos o también esa baja debería ser diferencial? la baja debería ser diferencial, a mí me parece. Ahí podemos discutir mucho, pero claramente una política fiscal uniforme no es para un país que tiene divergencias enormes de productividad y divergencias crecientes. Todos los países del mundo han hecho políticas tributarias y fiscales diferenciadas por tamaño de empresa. Nosotros tenemos que hacerlo y hacerlo bien, de manera consensuada, de manera justamente una reforma fiscal que no tiene que ser, no va a ser inocua porque hay que relanzar a un sector que tiene miles de empresas y millones de personas que hay que absorber, y no es una reforma fiscal sencilla la que hay que hacer. Hay mucho debate, pero digamos, más que, como decías vos, más que una imposibilidad, es pensar en el diagnóstico correcto para atender ese problema y ver cuáles son los instrumentos. Algunos instrumentos ya están en acto y los pone en práctica el mismo sector privado. Por ejemplo, las grandes empresas que asisten a sus proveedores y sus clientes y los clientes en las cadenas de valor. Hay muchas empresas o algunas empresas importantes que hacen políticas de promoción de las pequeñas empresas que forman su cadena de valor. Ahora, eso no es suficiente, es importante, es un muy buen ejemplo, pero ahí hay que hacer políticas justamente públicas muy orientadas a este diagnóstico de la diferencia de productividad. Discúlpame que insista en esto, pero es muy importante porque me parece que estamos tratando el tema de la productividad como un tema homogéneo, uniforme, global y no como un problema muy específico de un sector de la economía. Vicente, antes de avanzar en esas soluciones, me interesa tener un mapa, una radiografía del sector empresarial argentino comparado con países cercanos como Uruguay o Chile, que son que tienen economías mucho más estables, macroeconomías más estables. La cantidad de empresas cada 1000 habitantes, ¿cómo se compara? El stock de empresas que hay, después vamos a la natalidad, ¿cómo se compara entre estos países? Bueno, justamente por estos temas estructurales que estamos viendo, tenemos una cantidad de empresas per cápita, cada mil habitantes, muy inferior a las empresas registradas en Chile y muy inferior a las registradas en Uruguay. En Argentina estamos alrededor de, depende de muchas definiciones, pero entre 14, 20 empresas cada 1000 habitantes. En Chile estamos algo así como en 50, en Uruguay estamos algo así como en 35. Ahora los números precisos están en las publicaciones, pero digo, son diferencias importantes. Y después tenemos, ese es el stock, pero después tenemos también enormes diferencias en la natalidad empresarial. La natalidad empresarial de nuestros vecinos es muy alta,
pero muy alta, comparada inclusive, la natalidad chilena es una natalidad que en los últimos años, por supuesto, ahora estamos hablando de temas estructurales de largo plazo, Sí, sí. no vamos a entrar de esta pandemia, nacieron No, no, menos, no, claro, digamos, sí. son problemas estructurales. La natalidad chilena es muy importante. Natalidad de empresas que nacen. Empresas que Que nacen, se empresas creen. que nacen, es decir, justamente la demografía empresarial positiva, más empresas que nacen que empresas que mueren, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, Argentina está vergonzosamente mal en el tema, tanto del stock como el tema de natalidad. Y después tenemos otros temas. El acceso, aunque justamente decimos que el problema es económico y no financiero, de todas maneras, para comprar una maquinita hay Sí. que tener acceso al crédito. Claro. La diferencia en acceso al crédito de lo que vemos en Chile, lo que vemos en Uruguay con el respecto a Argentina, también es enorme. Eso es ya yendo a la parte de las soluciones, pero hemos perdido el tren desde hace muchos años en cuanto a comprensión profunda de lo que está pasando en el sector productivo de Argentina. Estos números son números que no estoy seguro que la sociedad argentina los esté debatiendo en su totalidad, en su significación estructural. Ahora, Vicente, hay un lugar común que se suele sostener cuando se debate acerca de las posibilidades de crecimiento y de equidad en la Argentina, que dice que en la medida en que las grandes empresas, los grandes sectores crezcan, eso se puede derramar a la mayoría de los ciudadanos, a la generalidad de la economía y de la población. Vos lo que estás sosteniendo es que no alcanza con eso si no se va a esa base industrial mucho de menor ambición tecnológica, pero muy fundamental para dar empleo. Es efectivamente así. No alcanza con el desarrollo económico de la cúspide de la pirámide. No alcanza, y tampoco los mecanismos son... Nunca los mecanismos en economías como la nuestra son tan eficientes para lograr justamente la redistribución de los beneficios de las empresas que crecen en el resto del sistema. Recuerdo Cavallo en 1999 con una autocrítica a sí mismo sobre cómo él no había terminado de entender la importancia del sector productivo de las empresas más pequeñas y había apuntado todo el sector, digamos, el equilibrio, obviamente fenomenal y bienvenido para el país, del cero inflación, de la convertibilidad, justamente como mecanismo, digamos, para vencer la inflación, pero cómo él había subestimado la importancia del sector productivo y las políticas públicas, y ahí vimos aparecer al Cavallo activista, ¿no? Con los planes diferenciados sectoriales, con este tema de una idea de Juan Liach también, de las cargas patronales en disminución a medida que te vas alejando de la capital federal. Era tarde. Fue tarde para poder compatibilizar. Entonces, creció... Pero va por ahí la cuestión. Por ahí va. Creció la Argentina muchísimo en esos años. La reestructuración económica fue una reestructuración vigorosa. No alcanzó. La reestructuración económica del menemismo, ¿estás diciendo? Sí. Del Cavallo Exacto, del Cavallo, de la convertibilidad, los 90, todo eso fue muy importante, pero... Crecieron las pymes, creció la industria argentina. Creció el conjunto de la industria, pero no y sobre todo las grandes empresas, y no alcanzó para terminar de reestructurar la base productiva argentina, las miles y miles de empresas. Eso tiene que ver con el alto desempleo de esos años, 14% Exactamente, de desempleo. Economía creciendo, pero alto desempleo, las pymes creciendo, las mejores, la élite, pero el resto no. Entonces, una autocrítica de Cavallo, y creo que es muy pertinente para este momento, donde nosotros estamos discutiendo nuevos planes, obviamente de estabilización macroeconómica, pero planes de estabilización macroeconómica que ignoren la potencia, ¿no? Digamos, la estructura económica argentina en cuanto productiva, creo que es un grave error, y ahí es, para responder tu pregunta, no alcanza con el crecimiento de la élite empresarial de Argentina, no es suficiente. Tenemos un país que es grande y además que ha tenido una base productiva importante, de manera que quedan estos vestigios, ¿no?, de gente que sabe hacer pero que no tiene posibilidades.
Se habla mucho también, hay mucha crítica a los regímenes de promoción territoriales en distintos puntos del país, en distintas provincias, en el sur de la Argentina. Ese tipo de regímenes suele privilegiar a grandes empresas que, además de tener una productividad más alta, se ven beneficiados por regímenes promocionales que le permiten tener otras posibilidades de empleo y compiten de alguna manera deslealmente con el sector pyme. Es un tema complejo. Yo creo en los planes, digamos, en la política industrial, creo en la política industrial y de desarrollo territorial. Es un tema a discutir. Me parece que nosotros tenemos ahora un enorme problema aquí, en la base central de la economía argentina, que es Córdoba, Santa Fe, el conurbano bonaerense, los conurbanos grandes. Claro. Entonces, nosotros tenemos que apuntar a diseñar políticas que logren recuperar esta base productiva que está ahí, que tiene millones de empleos, de personas, desempleadas o con planes, digamos, que viven de planes sociales, porque una gran parte de esas personas realmente no tiene de otra manera que vivir, entonces hay que pensar en cómo resolver estos temas. No estoy en contra, sí creo que hay que revisarlos, pero no estoy en contra de los planes de política industrial territorial. Sí, entiendo. No estoy en contra de eso. Entiendo. Y otra cuestión que se discute mucho cuando se piensa en la matriz productiva argentina es el tema de la sustitución de importaciones, ¿no? Hay economistas que trazan una distinción. El problema no es la sustitución de importaciones, que podría ser interesante, sino los privilegios prebendarios a los sectores que sustituyen esas importaciones, que terminan generando poca competitividad, baja calidad y precios altos comparado con productos que podrían venir importados. Claro, en realidad, digamos, el tema de la política industrial de sustitución de importaciones tendríamos que limpiarlo de las prebendas, claro, de las cosas irracionales, digamos, de los proteccionismos extremos. Nosotros sabemos y hemos visto los números, las empresas que compiten son empresas que crecen más, las empresas que están sometidas a la presión externa, de alguna manera, claro, a la competencia externa, son empresas que se autoexigen más. Ahora, también ahí hay que tener una dosis de sabiduría, porque en la convertibilidad nosotros habíamos apuntado todo a el aumento de productividad, ¿verdad? Esto que estoy diciendo, sí, justamente la convergencia. Ahora, y entonces la competencia puede favorecer esa convergencia de productividades. Ahora hay que tener cierta sabiduría y cierto sentido común, porque cuando las diferencias de productividades son gigantes, claro, con la sola competencia, ponerlas a jugar un partido que es extremadamente desequilibrado, tampoco vamos a... Tener un equilibrio entre mejorar el piso de condiciones y no convertirla a esa economía en una economía proteccionista. La competencia es positiva y los números son muy claros en ese sentido. Las economías cerradas no crecen, las empresas que están, digamos, no sometidas a una cierta presión se duermen en los laureles, pero un poco de sabiduría necesitamos, claro, para no, digamos, ¿cómo te diría? Diseñar políticas en base a teoremas y no en base a datos que hay que recoger en la realidad, ¿no? Ahora, así que también estoy de acuerdo con que, digamos, la política de sustitución de importaciones es cada vez más difícil porque hemos perdido muchos trenes, digamos, muchas velocidades, de manera que estamos cada vez más lejos de la frontera de producción, de manera que... Si vamos a elegir sectores donde crecer, es poca la variedad, el menú que tenemos sobre el cual todavía podemos trabajar para sostener una productividad interesante. Y eso solo se obtiene a partir de los datos. Y esa es un poco nuestra obsesión por diagnosticar a partir de datos reales, que cuesta mucho esfuerzo conseguir, pero que no hay otra alternativa que... generar políticas a partir de los datos reales, ¿no? Y dejarnos de los teoremas de un lado y del otro de la grieta, ¿no? Porque veo... Ahora, Donato, como base, decíamos, no alcanza con una política financiera crediticia. No. Es importante, pero no alcanza. Hay que atender a las múltiples variables que intervienen en la productividad. La macro es clave en eso. Estamos viendo ahora el problema que hay con las importaciones. Una macro estable y previsible y ordenada es fundamental. Cualquier política pública orientada a los sectores de las pymes en una macro que no funciona, tampoco va a alcanzar. Por supuesto, por supuesto.
Ahora, yo no diría que es una cosa antes que la otra. A mí me parece justamente lo que aprendimos de la historia argentina, que son las dos cosas al mismo tiempo. Si nosotros diseñamos un plan de estabilización que no tenga en consideración esta diferencia de productividades enormes y divergentes, porque el problema no es solo la diferencia, el nivel de la diferencia, sino la creciente divergencia. Y ahí tenemos muchos instrumentos. Obviamente, muchos instrumentos de política pública que habría que poner en juego para poder hacer converger estas diferencias. En principio necesitamos mejor gestión de estas empresas. Una gran parte, la gestión empresarial, la gestión de los negocios, del management de las empresas, eso es muy importante y estamos bastante atrás en estas empresas. Es decir, hay mucho por hacer ahí. La oportunidad de la digitalización también es importante como para tratar de ver cómo la digitalización ayuda a la convergencia de Una cifra que productividades. ustedes aportaron en el observatorio es que en el último año y pico las grandes empresas se digitalizaron, renovaron su digitalización en un 96%. Todas, ¿no? casi todas, sí. Y de las pymes o de las chicas. Sí, un 18%. Claro. De manera que hay enormes diferencias. Creo que ese es un tema central. La formación de los recursos humanos. Bueno, quiero ir ahí como último segmento de esta entrevista, el tema de los saberes, ¿no? Las cifras de UNICEF, conocidas en las últimas semanas en relación a la pobreza, dice que el 51% de los chicos y chicas, adolescentes y niños de la Argentina es pobre. 9 de cada 10 de esos chicos están en hogares que tienen trabajo, pero son trabajos informales. El 76% corresponde a hogares donde el padre o la madre trabaja, pero tienen trabajos informales, y eso baja al 32% en aquellos hogares donde el padre o la madre tiene trabajo. Entonces, aquí la pregunta es, esa pyme aportando al desarrollo económico y al mismo tiempo al desarrollo inclusivo social, requiere que esos trabajos sean formales, asalariados y bajo todas las reglas, ¿no? Para sacar a los chicos de la pobreza. Ahora, con los niveles de formación que hay en esos millones de personas en la línea de pobreza, que son muy bajos, ¿no? Sabemos que el abandono escolar, los niveles de bajos niveles de aprendizaje afectan sobre todo a los sectores de menores recursos. ¿Cómo puede pensarse que las pymes van a aportar, o las empresas chicas y las nanoempresas, las más chiquitas, van a aportar al desarrollo de esas poblaciones que ni siquiera tienen las calificaciones para esos empleos? Entonces ahí se está construyendo otra brecha, ¿no? Hay una brecha y bueno, ese es el desafío, el diseño de una política pública productiva que permita que estas empresas que son intensivas en trabajo, a diferencia de las empresas intensivas en conocimiento o en capital, son intensivas en trabajo. Entonces, ¿qué políticas públicas necesitamos diseñar para poder que estas empresas retomen rentabilidad, justamente aumenten su productividad, retomen rentabilidad y de esa manera puedan ir absorbiendo los segmentos de población que tienen en sus alrededores, en sus barrios. Ahora, ustedes tienen un informe que dice que en 2005 el 27% de las pymes manufactureras, que asumimos que son las que pueden absorber a estos, tuvo dificultad muy alta o media para encontrar trabajadores. 27% en 2005. En 2021 esa dificultad creció, el 66% de las pymes de ese sector tuvieron dificultad alta o media para encontrar trabajadores. ¿Esto es porque hay una conexión entre esa dificultad para encontrar esos trabajadores de baja calificación y lo que está generando el sistema educativo, el output, la producción del sistema educativo? Sí, es decir, justamente las dificultades que tienen estas empresas, a veces nosotros preguntamos justamente si las dificultades son diferencias salariales, digamos, mayores pretensiones. No es ese el principal problema. El principal problema es la formación de las personas, de manera que tenemos niveles, y ahí hay
mucho para conversar porque tenemos como distintos segmentos de calificación y de formación de las personas, ¿no? Por ejemplo, el nivel técnico que sale de las escuelas secundarias técnicas, Sí. tenemos una muy buena ley de educación técnico profesional y un buen trabajo me parece que está haciendo el Instituto Nacional de Educación Tecnológica para uniformar justamente estas exigencias de que las empresas puedan absorber a los practicantes mediante este régimen de 200 horas de práctica laboral. Ese es un tema. El otro tema... Ahora te Sí, interrumpo ahí porque sí. las cifras que da el Banco Mundial dice que la Argentina tiene estudiantes de nivel secundario en escuelas técnicas en un 18% en relación a su matrícula total de estudiantes secundarios. En México es el 26%, es decir, Argentina 28. tiene 28. Tiene poco porcentaje, un bajo porcentaje de alumnos que salen de la primaria y deciden seguir una formación técnica y tiene una salida laboral en este contexto muy directa, ¿no? Exactamente, donde hay una demanda insatisfecha muy grande. Por eso decía que ese es un segmento con el cual tenemos algunos instrumentos. No es el segmento de los chicos que no hicieron la secundaria y que crecen y no tenemos justamente cómo emplearlos, que están justamente en estos planes sociales a veces. Entonces, es como que ahí tenemos dos mundos. Un mundo que hay que atacar inmediatamente porque es muy potente, es este de la educación técnica secundaria, donde necesitamos que más chicos ambicionen estudiar en las escuelas técnicas, necesitamos prestigiar socialmente la educación técnica porque hay una enorme demanda insatisfecha de capacidades. Entonces, y ahí, digamos, por eso digo que son dos segmentos, tendremos que analizarlos por separados, porque en este segmento tenemos, por ejemplo, además de necesitar prestigiar la educación técnica, necesitamos que las empresas se pongan en su compromiso de absorber a los chicos para realizar las prácticas profesionales. De manera que también ahí hay una política pública para incentivar estas empresas de 10, 20, 30 ocupados que están distribuidas en todo el país para que absorban estos chicos o les permitan realizar la práctica profesional. Y después tenemos un problema de oferta. Increíblemente, nos faltan escuelas técnicas. En algunos lugares tenemos demanda, pero nos faltan profesores y nos faltan escuelas. De manera que ahí también hay un tema que los países están tratando de resolver, que es docentes capacitados para enseñar técnicamente, que no son los docentes que, digamos... Son aulas talleres, son otro tipo de perfiles. Que los países, mira, acabo de regresar de Italia, donde hay un grandísimo esfuerzo para incorporar que al menos el 60% de los profesores de los institutos técnicos no solo provenga, esté en régimen de trabajo en empresas productivas. Es decir, se busca una contractualística o que la empresa aporte a ese trabajador que le permita ir a dar clases una vez por semana, enseñar, o contratos parciales para que estos expertos puedan enseñar. Entonces, ahí tenemos un segmento. Después tenemos el otro segmento de la gente de muy baja calificación, ¿no? Pero que también hay trabajo para esas personas, y ahí tenemos justamente una política distinta, que son las políticas, digamos, que en general en los países hacen los ministerios de trabajo, no los ministerios de educación. Sí, formación para el trabajo muy específica, para darle una titulación muy baja a alguien, pero que tenga una salida laboral concreta. Y planes de conexión, de vinculación con el sector productivo a partir de, digamos, muchas políticas de entrenamiento, de capacitación. Es decir, a ver, Luciana, no puedo detenerme en detalles de cómo serían estas políticas, pero en principio diría yo, hay dos segmentos. Uno es, digamos, si querés, la élite un poco más técnica, el otro es el de la gente menos calificada, y hay que hacer dos cosas muy importantes. Pero el punto es, ahí está el problema. El punto es en la estructura productiva del país, de miles de empresas que son poco productivas y que están enfrentando costos muy uniformes con respecto a las más productivas, y entonces no crean trabajo, desaparecen y hacen informalidad. Y esa informalidad y falta de productividad tiene que ver la educación, y la incorporación de esta gente al mundo productivo es parte de esta solución. Bien. Que hay que pensarla. Hay que pensarla. Bueno, vamos a seguir pensándola. Esta es una primera conversación con un tema
Bueno, clave para Argentina, menos tocado, la macro, la cuestión monetaria, la inflación nos tapa o cubre toda la mesa de conversación, pero este es un tema tan central como ese. Gracias, Vicente Donati. Gracias a vos, Luciano. Esto fue todo en la repregunta. Muchas gracias.